estábamos realizando este operativo de verificación de documentos, pues viendo que los pilotos carguen su licencia de conducir, ¿verdad? O que no la tengan vencida. Estamos verificando que todos los vehículos tengan su tarjeta de circulación, ¿verdad? Chequeamos también advirtiéndoles, haciendo una concientización a todos los pilotos de que tengan todo el equipamiento básico que tiene que tener un vehículo para poder circular. Por mencionarles algo, pues verificamos que carguen bien sus llantas, su luz de alto, su luz alta, luz baja, las luces direccionales, ¿verdad? Chequeamos que todos los vehículos carguen su llanta de repuesto, su cono, ¿verdad? Su triángulo reflectivo y pues todo el equipamiento básico para poder circular sobre las calles y evitar un hecho de tránsito, ¿verdad? ¿Se ha consignado un vehículo el día de hoy? Ya ahorita en estos momentos tuvimos la consignación de un microbús que va con ruta a Cunén. El piloto pues sin la respectiva licencia de conducir, sin tarjeta de circulación, entonces se procedió como corresponde a lo que dice el reglamento de tránsito. Esto es para prevenir también muchos accidentes que han sucedido. Así es, pues recuérdese que la misión de nosotros, ¿verdad? Es velar por la seguridad vial de todo nuestro municipio y pues y así evitar un hecho de mayor trascendencia. ¿Los operativos continuarán en estos días? Claro que sí, se va a continuar tratando la manera de, como le digo, hacer una concientización a todos los pilotos, ¿verdad? De microbuses, pilotos del servicio público, ¿verdad? Tomando en cuenta pues evitar un hecho de tránsito, evitar muertes de los pasajeros. Entonces esa es la finalidad, no con la finalidad de causar molestia, ¿verdad? Recordemos que el señor alcalde pues una de sus recomendaciones es velar por la seguridad vial del municipio. La semana pasada pues tuvimos operativos con los mototaxis, ahorita continuamos con los microbuses, se va a seguir con las rutas también extraurbanas, ¿verdad? Fleteros y carros particulares. Estamos ahorita en la campaña también haciéndole conciencia a toda la gente del uso de casco a los motociclistas, ¿verdad? Entonces estamos trabajando por la seguridad vial de Santa Cruz del Quiché.